¿Cómo está mi gente? Nuevamente en una edición más de su garaje fotográfico. Hoy hablaremos sobre la regla de los impares. No sé si alguna vez has escuchado esa regla, pero hoy te voy a decir que eso existe. Así que hablaremos sobre eso. Pero antes de empezar, recuerda darnos un like, suscribirte, así como activar la campanita para que siempre te lleguen nuestras notificaciones y poder hacer más contenidos. Soy Roberto Mayorga y algunos escriben su vida en hojas, yo las escribo en fotos. Déjame capturar tu vida en fotos. ¿Ok? Pues empezamos. Vamos intro. Por definición, la composición es la organización de elementos que componen una imagen dentro del cuadro. Lo que se deja fuera es tan importante como lo que se incluye. Ahora, comprender qué elementos construyen la historia y cuáles distraerán al espectador del sujeto de la imagen, le permitirá contar una historia visual clara y concisa que comunique su experiencia. Pues bien, la regla de los impares es una de las pautas de composición que nos permite tomar fotografía más atractiva. Según esta, las imágenes que contienen un número impar de elementos dentro del cuadro son más dinámicas. Por ejemplo, la figura muestra a un ganso blanco como punto de atención principal. Un único ganso blanco rellena el cuadro colocando la cabeza y el ojo en el tercio superior derecho del cuadro. La posición de su cabeza y de su ala aumentan la belleza y la gracia de la composición. Los tres gansos crean sensación de movimiento. Entonces, el número impar de sujeto obliga a tus ojos a seguir moviéndose en el cuadro para estudiar la relación entre ellos. Los números impares también se prestan a crear efectos de equilibrio y de desequilibrio. Estos gansos en perfecta formación vuelcan a través del cuadro creando la sensación de movimiento. Esa es la intención, componer una línea diagonal que conduce la mirada del espectador a través del cuadro con comodidad. Tanto el ganso frontal como el posterior intersectan con las líneas horizontales de las secciones centrales de la regla de los tercios. Ahora, desde la perspectiva del fotógrafo, los principios fundamentales de cómo la mirada del espectador recorre una imagen, como la popular regla de los ángulos y el contraste para crear imágenes atractivas. Pues bien, pero ¿por qué los números impares? ¿Por qué? Primero te voy a decir que por el dinamismo y movimiento, y segundo, por la mirada del espectador, y tercero, con el interés visual. Veamos el dinamismo y el movimiento. Los números impares, especialmente los tríos y grupos de 5, tienden a crear un sentido de dinamismo y movimiento en una imagen. Esto se debe a que los elementos impares evitan la simetría y el equilibrio perfecto, lo que pueden resultar más intrigante y atractivo para el ojo humano. Ejemplo, 3 árboles en un paisaje en lugar de 2 o 4 pueden crear una sensación de movimiento y evitar la monotonía total. Y segundo, guiar la mirada del espectador. Tener un número impar de elementos en tu composición puede ayudar a guiar la mirada del espectador de manera más efectiva. Ahora bien, la falta de simetría obliga al ojo a moverse y explorar diferentes partes de la imagen. Un ejemplo, en una fotografía de calle, un grupo de 3 personas en diferentes poses y ubicaciones pueden dirigir la atención del espectador a través de la escena. El interés visual. El interés visual venían siendo los números impares donde rompen la rigidez de la simetría y permiten una mayor creatividad en la composición. Esto añade interés visual y puede hacer que una imagen sea más memorable. Un ejemplo serían 5 flores dispuestas de manera irregular en un campo donde puedan proporcionar una composición más interesante que un número par de flores. ¿Ok? Ahora, ¿cómo aplicar números impares en la composición? Primero,
identificar elementos clave. Segundo, distribuir el encuadre. Y tercero, usar triángulos y forma imaginaria. En el primero, antes de tomar una foto, tienes que identificar los elementos clave que deseamos incluir en tu composición. Trata de utilizar un número impar de esos elementos. Un ejemplo sería en una fotografía de naturaleza, puedes buscar 3 rocas diferentes para incluir en primer plano. Segundo, vendría siendo la distribución en el encuadre. Coloca los elementos de manera que creen un flujo natural para la mirada del espectador. Asegúrate de que los elementos no están demasiado juntos ni demasiado separados. Un ejemplo sería en un retrato grupal, puedes colocar a 3 personas en diferentes niveles de profundidad para añadir dinamismo. Vamos con el tercero, usar triángulos y formas imaginarias. Los tríos pueden formar triángulos visuales en tu composición, lo que añade estructura y guía la mirada del espectador de manera efectiva. Un ejemplo, 3 edificios de diferentes alturas en un paisaje urbano pueden formar un triángulo visual interesante. O una escena de montaña de 3 picos de montaña en diferentes alturas y ubicaciones. Otros 5 árboles dispersos en diferentes planos para añadir la profundidad. También en la playa o al atardecer, 3 personas caminando en la orilla en diferentes posiciones o 5 conchas marinas distribuidas de manera irregular en la arena. También en fotografía de retrato, un retrato de grupo, 3 amigos en poses distintas creando una composición asimétrica y dinámica. 5 niños jugando en un parque, cada uno en una actividad diferente. No eran 5 años, eran 5 niños. Ahora, retrato individual con elementos. Un sujeto principal con 3 elementos de fondo como árboles, edificios, luces o 5 accesorios como sombreros, bufandas o flores alrededor del sujeto para añadir interés. Los consejos finales que te puedo dar es que experimentes con diferentes números impares. No te limites a 3 o 5 elementos. Experimenta con otros números impares como 7 o 9 para ver qué funciona mejor en tu composición. Tienes que observar y aprender. Estudia fotografía que te atraigan y observa cómo utilizan los números impares en su composición de otros actores fotógrafos. Esto te va a dar nuevas ideas e inspiraciones. La práctica, recuerda esto siempre, la práctica es esencial. Tienes que salir a tomar fotos y ajustar tu enfoque según los resultados que obtengas. La retroalimentación y la autoevaluación te ayudarán a mejorar continuamente. Pues bien, la magia de los números impares en la composición fotográfica viene siendo la teoría que se basa en principios psicológicos y percentuales que juegan con la manera en que nuestros cerebros procesan las imágenes. Aquí exploraremos con más detalle por qué los números impares son tan efectivos y cómo puedes aprovechar esta técnica para mejorar tu fotografía. 1. La simetría y el equilibrio dinámico. Los números impares introducen una simetría natural en la composición que puede resultar más atractiva que la simetría perfecta. La simetría crea un equilibrio dinámico que es más interesante y menos predecible para el ojo humano. Un ejemplo práctico, en una fotografía de naturaleza muerta, 3 manzanas dispuestas de manera triangular pueden crear una composición más atractiva que 2 o 4 manzanas alineadas. Otra sería, segundo, evitar la monotonía. Las composiciones con números pares de elementos pueden parecer demasiado equilibradas y por lo tanto monótonas. Los números impares rompen esta monotonía y añaden un elemento de sorpresa y curiosidad. Un ejemplo práctico y menos estático que fotografiar 4 pájaros. Ahora vamos con la tercera que te voy a dar, que es facilitar el movimiento visual. En esto de facilitar el movimiento visual, los números impares ayudan a guiar la mirada del espectador de una manera más fluida. En una composición con 3 elementos, por ejemplo, el ojo tiende a moverse entre los puntos de interés explorando la imagen de manera más efectiva. Ejemplo práctico, en una fotografía de una mesa de café, 3 tazas colocadas en un triángulo pueden dirigir la mirada del espectador alrededor de la imagen
manteniéndolo más involucrado. Las aplicaciones prácticas en diferentes géneros fotográficos como fotografía de paisaje, uso de elementos naturales, utiliza árboles, rocas y otros elementos naturales en grupos impares para crear composiciones equilibradas pero dinámicas. Ejemplo nuevamente, 3 montañas en el horizonte, 5 árboles dispersos en primer plano, o la fotografía de retrato o retratos de grupo. Colocar un número impar de personas en diferentes niveles y posiciones puede añadir profundidad y dinamismo. Ejemplo, 3 amigas en una escalera, cada una en un peldaño diferente. Y la fotografía de arquitectura con elementos arquitectónicos utiliza grupos impares de ventanas, puertas o columnas para añadir interés visual y romper la monotonía. De eso se trata las reglas de los impares, romper la monotonía y añadir mayor visión de lo que está viendo el espectador. Un ejemplo, fotografiando 3 arcos en una estructura antigua, fotografiar la naturaleza, animales y plantas, o fotografiar animales o plantas en números impares puede hacer que la imagen sea más interesante y atractiva. Ejemplo nuevamente, 5 flores en un campo, 3 aves en un vuelo. Consejos para mejorar tu técnica que te puedo dar sería que planifique tus composiciones antes de tomar la foto. Planifica cómo vas a distribuir los elementos impares en el encuadre. Piensa en cómo quieres que el espectador recorra la imagen, que esa es la parte más importante. Utiliza herramientas visuales, utiliza como la cuadrícula de la cámara para ayudar a colocar los elementos de manera efectiva. Las aplicaciones de edición también pueden ser útiles para ajustar la composición después de tomar la foto. Tienes que experimentar y tienes que aprender. No te limites en un solo enfoque. Experimenta con diferentes números impares y observa cómo afectan la composición. La práctica constante te permitirá entender mejor cómo utilizar esta técnica de manera efectiva. Y lo otro, que ya te lo había dicho anteriormente, mirando el trabajo de otros fotógrafos que utilizan esta regla. Ahora, compartir tus fotos con otro fotógrafo y recibir retroalimentación puede ser invaluable. Siempre pide ayuda o dile a los fotógrafos en Facebook, en grupos de Facebook, que hay muchos grupos de fotografía, que te valoricen el trabajo, que como lo miran, y como siempre, pues siempre habrán sus detractores. A eso no le hagas caso. Hazle caso a fotógrafos que son serios y que te pueden dar una ayuda increíble. Porque la crítica constructiva también te va a ayudar a identificar áreas de mejora y a desarrollar nuevas ideas. En conclusión, el uso de números impares en la composición fotográfica es una técnica poderosa que puede transformar tus imágenes. Al introducir asimetría, evita la monotonía y facilita el movimiento visual. Los números impares añaden dinamismo y atractivo a tu foto. Recuerda experimentar, aprender y ajustar tus composiciones para aprovechar al máximo esta técnica. Bueno, hemos llegado al final del video y espero que en esta presentación de la regla de los impares te haya ayudado a entender mejor el mundillo de la fotografía y realizar un avance más dentro de este mundo de la fotografía. En el próximo video estaré abordando muy pronto la tercera y última parte de Street Photography. También te anunciamos que tenemos un grupo de fotografía en Facebook que se llama Garaje Fotográfico. Aquí te lo presento. Y también tenemos en Instagram, gracias. También tenemos en Instagram otro grupo que tenemos aquí. Pues bien, gracias por haber llegado al final y como siempre te digo, la mejor foto es la que no has tomado. Practica y haz clic, 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 sin miedo al éxito. Y recuerda, el éxito es la realización progresiva de un sueño. Recuerda darle un like, suscribirte y comparte la regla de las 3C. Comenta, comparte y crea. Soy Roberto Mayor y nos vemos en su próximo video de Garaje Fotográfico. Te estaré esperando. Chao.